Universidad Nacional del Oriente Funde presenta investigación personal de las redes neuronales artificiales. Estudiante Johnny Cayoja Chambi. Materia redes neuronales artificiales RNA. Docente ingeniero Edwin Calizaya. Introducción. Una red neuronal artificial es un modelo matemático inspirado en el comportamiento biológico de las neuronas y en la estructura del cerebro y que es utilizada para resolver un amplio rango de problemas Debido a su flexibilidad, una única red neuronal es capaz de realizar diversas tareas. Las redes neuronales artificiales. Comenzaré hablando de la historia de las mismas para luego ver los principales modelos y por último dar una pincelada de las redes meramente teóricos. En 1949 GS publica The Organ Lee en el que establece que el aprendizaje de las neuronas se realiza en las conexiones entre las mismas, principio que implementarían todas las redes neuronales artificiales en sus estructuras. En 1958 Rosen Biel elabora su primer modelo, el perceptrón, un modelo monocapa. Un par de años más tarde Withrow y Hoff publican el modelo también monocapa. Adal Inés. Es la publicación del libro Perceptrón de Minsky, Marvin y Paper Seur cuando se muestran las deficiencias de estos modelos, lo que provocó una ralentización en el desarrollo de las redes neuronales artificiales que duró hasta mediados de la década de los 80. No obstante, durante este periodo se desarrollaron alguna serie de estructuras alternativas como la de John Hofeld, elaborada en 1982 con la publicación del algoritmo de propagación, cuando se produjo un resurgir en el interés de las redes neuronales artificiales. Cabe destacar también en 1998 la presentación de las redes neuronales convolucionales por parte de Han Leku. Las redes neuronales artificiales tienen como estructura básica, como elemento básico, la neurona artificial. Esta surge como la modelización matemática de una neurona del cerebro humano. La neurona de cerebro humano se compone de tres partes: unas dendritas o entradas ponderadas por los pesos sinápticos, un soma o núcleo que procesará dichas entradas y bajo ciertas condiciones denominadas condiciones de activación enviará una señal a través del axón que está conectado con otras neuronas. Así pues, la neurona artificial recibirá en entradas ponderadas por una serie de pesos a lo que sumará un parámetro de sesgo o bayas. Luego esa suma ponderada la pasará por una función de activación, no solo para simular las condiciones de activación de la neurona del cerebro humano, sino para hacer no lineal la salida. Como vemos ahí, tres ejemplos de funciones de activación como son la función de activación de salto binario, la función de activación relú o la función de activación sigmoide. El perceptrón fue el primer modelo publicado por Rosenblatt en 1958. Recibe en entradas y tiene una única salida. La función de activación que utiliza es la función de activación de salto bin. Su regla de aprendizaje determina si la salida obtenida es diferente de la salida deseada y, en caso de que así sea, actualiza los pesos de forma proporcional a un factor de aprendizaje alfa. La red Adaline es un modelo monocapa formado por n entradas y que tiene m salidas. Sus funciones de activación suelen ser funciones de acción continuas como pueden ser la lineal o la sigmoid, pero la principal diferencia que tiene con el PRAM está en su regla de aprendizaje, la denominada regla delta. En ella se determina una función de costes j que no es más que el error cuadrático entre las salidas obtenidas y las deseadas y se actualiza de forma proporcional al factor de aprendizaje respecto a las derivadas de esa función de coste. El modelo publicado por John Hoff presenta una estructura diferente a los anteriormente vistos. En este se presentan n neuronas donde cada neurona está conectada con el resto pero nunca consigo mismo. Además, los pesos son simétricos. Esta red es una red recurrente, es decir, las salidas de cada una de las neuronas se pasarán como datos en la siguiente iteración del problema. En el resto de neuronas también es una red asociativa. Esto quiere decir que su funcionamiento consta de dos fases: una primera fase de aprendizaje donde memorizar una serie de patrones y una segunda fase de asociación donde se presentará una nueva entrada y la red evolucionará de forma que devuelva el patrón que más se parece. Destacar también la función de energía de la red HF, muy usada en los desarrollos teóricos de la misma. Como he dicho, el proceso de esta red consta de dos fases: una primera de aprendizaje donde se almacenan capas patrones distintos, determinando así los pesos sinápticos de la red mediante la ecuación que vemos ahí, y una segunda asociación donde se presenta una nueva entrada que evolucionará en la red hasta estabilizarse, hasta que en dos tiempos seguidos se nos devuelva la misma salida. Entonces diremos que la red ha convertido, en concreto nos habrá convergido al patrón que más se parezca a la nueva entrada. Como aplicaciones de la red de Phi tenemos que es muy buena en tratamiento de datos con ruido, por lo que se usó durante muchos años en autentificación de firmas bancarias. Asimismo, también se suele usar para problemas de optimización. Por poner un ejemplo, veamos la red de Hot usada en la resolución del problema del viajante. En el problema del viajante deseamos visitar en ciudades distintas, visitando una vez cada ciudad y empezando donde comenzamos. Para ello definimos una red neuronal de Hot field de n por n neuronas, donde obtendremos un 1 si se visita la ciudad y en el instante j y un 0 en otro caso. De esta forma podemos obtener la siguiente función de coste, donde el primer sumatorio denota que una ciudad solo se pueda visitar una vez, el segundo que en un tiempo solo podamos estar en una ciudad, el tercero que debemos visitar en ciudades, y el cuarto y último es la función de coste a minimiza. Igualando esta función a la función de energía vista anteriormente, podemos sacar los pesos sinápticos del AR. Ya solo quedaría darle una entrada cualquiera y la red evolucionaría hasta darnos una solución a nuestro problema. El perceptrón multicapa surge como estructura que soluciona los problemas presentados en el libro. Se compone de tres partes fundamentales: una capa de entrada que recibe los datos, una capa de salida que da los resultados y una serie de capas ocultas. Esta red se permitió entrar a esta red mediante el algoritmo de propagación. Como vemos, el algoritmo propagación tratará de minimizar la siguiente función de energía. Para ello propaga el error desde las últimas capas hasta las primeras, en lo que se define como el error imputado a la neurona YIMA en la capa L, definido de la siguiente forma. Definimos en primer lugar el error imputado de la neurona YIMA en la última capa y de forma recursiva definimos el error imputado de una neurona J en la capa L menos un respecto de la neurona y en la capa L. De esta forma podemos determinar las derivadas parciales de los pesos sinápticos y de los parámetros de sesgo, permitiendo entonces entrenar al perceptrón multicapa. Como aplicaciones del mismo tenemos que el perceptrón multicapa es capaz de clasificar en m clases distintos. Para ello debemos definir una estructura de red que tenga m neuronas en su última poner. Aquí la puerta SOR devolverá un 0 si las salidas son iguales y un si son distintas. Mediante el siguiente modelo podemos resolver
Este problema en lo como vemos en la siguiente gráfica que representa el error en la red y este se anula a las pocas acciones. Otra aplicación se trata de la aproximación de funciones reales y continuas. Para ello definimos también una sola capa oculta donde G sub y denota cada una de las funciones de activación de las neuronas de la capa oculta y la anda subir los pesos sinápticos de la misma. En este ejemplo vemos cómo se ha aproximado la función seno de X mediante el modelo visto anterior. Las redes neuronales convolucionales son preones multicapa que trabajan con imágenes. Una imagen serán L matrices de altura M y anchura N, donde L denota el número de canales de la imagen, siendo 1 si estamos en escala de grises y 3 si estamos en formato a color. La red neuronal convolucional será un perceptrón multicapa donde en alguna de sus capas se realice la operación de convolución que vemos ahí. En la operación de convolución definimos un filtro. Este filtro serán L matrices de menor altura y anchura que la imagen y que irán recorriendo esta dándonos las características de la misma. La definición de los filtros es vital en las redes neuronales convolucionales, ya que nos permitirán obtener diversas características de la como vemos en los siguientes ejemplos. Donde se presentan los filtros SBEL que nos permiten detectar tanto líneas horizontales como verticales en la imagen. Como hemos dicho, el filtro recorriendo la imagen saltando un número de píxeles en cada iteración tanto en la altura como en la anchura. Lo que se denomina de esta forma podríamos perder la información que se encuentra en los bordes de la imagen. Para evitar esto añadimos iteraciones extra añadiendo píxeles nulos tanto en la altura como en la anchura de todos los canales en lo que se conoce como padding o cero padding. Así pues, con esa ecuación vemos cómo sería la dimensión de la imagen de la salida. Los corchetes denotan la función flow o el mayor entero menor que el número que se encuentra en su interior. Después de una convolución suele venir una función de activación rel. También se suelen realizar normalizaciones. La otra operación fundamental se trata del pooling, en el que recorreremos del mismo modo que con la convolución la imagen, solo que devolviendo el máximo de la red. Las redes normales convolucionales tienen un aprendizaje jerarquizado en el que las primeras capas se deben a detectar elementos básicos y las últimas a combinar estos elementos básicos hasta tener estructuras más compás. También destacar la notación matricial de la convolución. Si aplanamos una imagen, las distintas combinaciones del filtro vendrán denotadas por esta matriz que denominamos T. Así pues, la convolución o inversa o de convolución será la transpuesta de la anterior matriz por el vector de salida. Si tenemos varios canales, simplemente realizaremos esta operación para distintos canales y sumaremos el resultado aconsejable. También usar redes neuronales preentrenadas como pueden ser AlexNet o GoogleNet, que se especializan en la clasificación de hasta 1000 categorías distintas. Destaco también los Tres redes que vamos a ver es la red neuronal profunda, la convolucional y la recurrente. La primera estructura que vamos a ver es la red neuronal profunda. Esta es una red sumamente versátil, ya que con ella podemos procesar texto, imágenes pequeñas, datos numéricos, como es en el caso del set de datos de Iris. Y la estructura es la que casi todos conocemos. Tenemos una capa de entrada, tenemos una capa de salida, y entre estas dos capas tenemos la capa de entrada. Cada neurona de la capa de entrada está conectada a cada neurona de la primera capa que tenemos en la capa oculta. Después, cada neurona de la primera capa oculta está conectada a todas las neuronas de la siguiente capa, y así sucesivamente hasta llegar a la capa de salida, la cual se puede encargar de hacer una regresión, una clasificación. Eso depende de la activación y de los parámetros que le pongamos a nuestra red. Pero tiene una limitante, y esta es que hay tantas conexiones entre cada una de las capas que cuando tenemos un tipo de dato sumamente grande, se vuelve muy pesado computacionalmente para nuestra computadora. Especialmente para el problema de imágenes es que se creó la siguiente red neuronal. La red neuronal convolucional últimamente se ha estado usando y se ha estado experimentando para hacer procesamiento de texto, pero su uso más fuerte y el más común es para procesamiento de imágenes. Esto es porque en esta estructura de red tenemos lo mismo que tenemos en la pasada, que es nuestra capa de entrada, nuestra capa de salida. Pero en las capas que tenemos en medio vamos a tener unas capas que se encargan de hacer convoluciones y max pooling. Ya en futuro video hablaré del detalle de qué es una convolución y qué es el max pooling, pero para que lo entiendan, imaginemos que le damos una imagen a nuestro algoritmo. Entonces, entre las convoluciones y max pooling, lo que va a estar haciendo esta estructura es ir reduciendo el tamaño de nuestra imagen conforme va avanzando en toda nuestra estructura. Cada capa, conforme va reduciendo el tamaño de nuestra imagen, va identificando los elementos más importantes, y cada capa tiene un nivel de abstracción más elaborado conforme más nos acercamos a la capa de salida. Por ejemplo, queremos hacer un clasificador de automóviles. La primera capa que tengamos con convolución y max pooling va a identificar tal vez líneas horizontales, verticales, diagonales, etc. La siguiente capa va a encargarse de identificar figuras, círculos, cuadrados, triángulos, rombos, sabemos las figuras. Y la siguiente capa va a empezar a identificar elementos ya un poco más elaborados. Tal vez ya van a ser llantas, rines, puertas, cofres, etc. Y por último, esto nos lleva a la red neuronal recurrente. La red neuronal recurrente se usa para tipos de datos los cuales son secuenciales. Es decir, el precio de una acción de alguna empresa. Es un dato secuencial porque el valor que la acción tiene el día de hoy depende en gran parte del valor que tuvo ayer, y del que tuvo antier, y del que tuvo hace 3 días, 4, 5, 6, 7, etc. También se usa mucho para texto, ya que el texto también es secuencial. Entonces, este tipo de estructura, al igual que las dos anteriores, tenemos nuestra capa de entrada, tenemos nuestra capa de salida, y en el inter vamos a tener unas capas que se llaman capas recurrentes con celdas de Long Short Term Memory, es decir, memoria corta a largo plazo. Lo que hacen estas capas es
reciben un dato, generan una predicción y la salida de las capas ocultas se alimentan de nuevo a nuestra capa oculta. Esto ayuda a que nuestra red tenga una noción de lo que sucedió antes. Por ejemplo, con el problema de hola, ¿cómo estás, Alejandro? Supongamos que primero yo le doy a la red neuronal la palabra hola. La va a pasar por toda nuestra estructura y va a decir, mi predicción es que la siguiente palabra es ¿cómo? Entonces, la salida que tienen nuestras capas ocultas se vuelve a alimentar a nuestras capas ocultas para la siguiente predicción. Para la siguiente predicción le alimentamos la palabra cómo. Entonces pasa la palabra cómo. Cuando empieza a pasar por nuestras capas ocultas, nuestra red se da cuenta de, ok, ahorita me diste cómo, pero antes de la palabra cómo venía la palabra hola. Entonces, lo más probable que venga después de esto es la palabra estás. Entonces genera esta predicción, la salida de nuestras capas ocultas se vuelve a alimentar para la siguiente iteración. En la siguiente iteración la entrada va a ser estás, va a entrar en nuestras capas ocultas, va a decir, ok, ahorita me diste solo la palabra estás, pero de histórico tengo hola, ¿cómo estás? Lo más probable es que después de esto venga, tal vez no venga Alex, ¿no? Pero puede venir cualquier otro tipo de palabras. Como podemos ver, la red neuronal recurrente es sumamente útil para datos secuenciales. Este fue un vistazo muy rápido a las 3 redes neuronales más comunes. Las 6 mejores aplicaciones y softwares de Deep Learning, IA, en el mundo del business. A pesar de tener numerosas ventajas de negocio como la automatización de procesos o el análisis predictivo, el Deep Learning requiere de perfiles profesionales y de herramientas muy especializadas. Algunas de las más usadas en business son 1. Kit de herramientas cognitivas de Microsoft, CNTK. CNTK es un conjunto de herramientas de código abierto diseñadas especialmente para el Deep Learning distribuido de nivel comercial. CNTK utiliza un gráfico dirigido para describir las redes neuronales como una serie de pasos computacionales. El kit de herramientas permite combinar fácilmente modelos comunes como las redes neuronales convolucionales, CNN, las redes neuronales recurrentes, RNN/LSTM, y las DNN Feed-Forward. CNTK es integrable a otros programas y softwares como C++, C Almohadilla o Python, pero también puede ser usado de forma independiente a través del lenguaje de scripting BrainScript. Por otro lado, CNTK incluye la funcionalidad de evaluación de modelos que se aprovecha directamente en los programas Java. 2. TensorFlow. TensorFlow es un entorno de trabajo de código abierto creado por investigadores de Google para desarrollar y ejecutar algoritmos de Deep Learning y Machine Learning. TensorFlow construye procesos utilizando el concepto de gráfico computacional. Las aristas que conectan los nodos de un grafo pueden expresarse como vectores o matrices multidimensionales, lo que se conoce como tensores. La arquitectura de flujo de datos utilizada por TensorFlow es particularmente útil para aplicaciones de procesamiento paralelo muy extensas, especialmente las redes neuronales. Las aplicaciones de TensorFlow pueden ejecutarse en CPUs tradicionales, unidades de procesamiento gráfico, GPU, de alto rendimiento o unidades de procesamiento tensorial, TPU. Estos procesadores, también desarrollados por Google y ofrecidos en Google Cloud Platform, están específicamente diseñados para acelerar las operaciones de TensorFlow. 3. PyTorch. PyTorch es un marco de Deep Learning y Machine Learning de código abierto basado en el lenguaje de programación Python y la biblioteca Torch. Se diseñó para reducir el tiempo que necesitan los científicos de datos y los developers para pasar de la investigación del prototipo de un algoritmo de Machine Learning a su despliegue. En comparación con TensorFlow, PyTorch se considera mucho más fácil de utilizar. 4. API de IA de video de Cloudinary. Un ejemplo ilustrativo de una solución de Machine Learning que no requiere conocimientos de ciencia de datos es la API de IA de video de Cloudinary. Esta API puede integrarse a cualquier aplicación web y permite el procesamiento y la gestión de contenidos de video gestionados por inteligencia artificial, incluidos los flujos de video en tiempo real. 5. Unidades de procesamiento gráfico. Las GPU están formadas por un gran número de núcleos de procesamiento que funcionan en paralelo. Están especializadas en la ejecución de múltiples cálculos de forma simultánea, lo que puede ser extremadamente eficiente para los algoritmos de Deep Learning. Las GPU también proporcionan un ancho de banda de memoria sustancialmente mayor, normalmente entre 10 y 15 veces más que una CPU corriente. 6. Matrices de puertas programables en campo. Las FPGA son circuitos integrados en los que la red interna puede reprogramarse en función de la tarea a realizar. Las FPGA son una alternativa convincente a los ASIC, que requieren un largo proceso de desarrollo y fabricación. Las FPGAs pueden proporcionar un mejor rendimiento que las GPUs, de la misma manera que un ASIC fabricado por un propósito concreto siempre rendirá mejor que un procesador de propósito general. 7. Computación de alto rendimiento, HPC. Los sistemas HPC son entornos de computación altamente distribuidos que utilizan miles de máquinas para lograr una potencia de procesamiento masiva. Requieren de una alta densidad de componentes con exigencias especiales de energía y refrigeración. Los algoritmos de Deep Learning que necesitan una gran potencia de cálculo pueden aprovechar el hardware HPC o los servicios HPC ofrecidos por proveedores cloud como AWS y Azure. Gracias por su atención.